Usted haya experimentado un repentino aumento de peso y uno dice, bueno, yo no he cambiado ningún hábito, no he hecho nada para que esto suceda. Entonces, ¿qué estará pasando? Justamente hoy nos acompaña la experta, está con nosotros la doctora Hailey Montiel. Ella es endocrinóloga y nos aclara esta situación. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Si he subido de peso y no aumenté ni calorías, no aumenté los carbos, las azúcares, ¿verdad? ¿Qué podría estar pasando? Bueno, lo que pasa es que con el tiempo vamos cambiando, ¿verdad? Metabólicamente tenemos que ver un cambio relacionado más a la edad, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo el metabolismo que teníamos a los 15 años, a los 18 años, que el que vamos a tener después de los 30 años probablemente. Entonces, mucho también depende qué es lo que hemos hecho también en nuestra edad joven, por decirlo de alguna manera. En edades después de los 20 años somos muy propensas a veces a someternos a dietas estrictas, a hacer el uso a veces de medicamentos que nos ayudan a bajar de peso muy rápidamente y que cuando nos damos cuenta y estamos muy satisfechos con el peso, dejamos de utilizar muchas veces ese medicamento y rápidamente tenemos un aumento repentino. ¿Por qué? Porque tal vez no hicimos cambio en hábitos, no hicimos cambio en actividad física. Y eso pues va a generar muchísimo impacto a nivel metabólico porque ese periodo en el que estuvimos expuestos, por ejemplo, a ese tipo de medicamentos o a ese tipo de estructura tan limitada desde el punto de vista alimenticio, hace que el cuerpo lo entienda como un proceso de escasez. Entonces, claro, cuando volvemos a tener exponernos a no estar, digamos, con ese medicamento, el cuerpo empieza a acumular todo. Entonces, a veces el paciente dice, doctora, es que aumenta y aumenta el doble. Claro, aumentó el doble porque el cuerpo está buscando cómo salvarse de esa situación extrema en la que fue expuesto, ¿verdad? Y cuando vuelves otra vez a intentar bajar de peso, ya no es tan fácil, porque queda una memoria. Hay una cosa que se llama memoria metabólica y esa puede durar hasta un año. Y los estudios han dicho que uno tiene que tener cambios en estilo de vida sostenidos por lo menos un año, como para que el cuerpo olvide cómo era antes, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que a veces es muy difícil, porque lo único que ha demostrado ser que uno puede sostener de una manera saludable es actividad física y alimentación. Sí, y muchas veces otro tipo de medicamento, otro tipo de apoyo está limitado en el tiempo de utilización. Entonces no puedo usarlo un año, por ejemplo. O si tengo que usarlo un año, hay algunos efectos secundarios que puedo esperar o puedo exponerme, ¿verdad? Claro. Entonces, tiene que ser muy bien escogido el paciente por el médico para saber cuánto puedo yo intervenir. Pero eso es una de las causas muy frecuentes de que yo tengo un aumento repentino de peso y que además no lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque tal vez estoy habituado a mis hábitos casualmente, alimentación, ejercicio, y no los cambié a tiempo. ¿Podría haber algún padecimiento que se ligue a un aumento repentino de peso? Claro, si ya después de eso, digamos, tenemos otras situaciones ya patológicas, pues principalmente la parte del cortisol, ¿verdad? Que es el síndrome de Cushing, que es ese aumento de peso repentino en un tiempo corto, que puede ser 6 meses, 4 meses, un aumento significativo de peso, y eso está ligado más que todo a una sobreproducción a nivel de suprarrenales o a nivel principalmente de una hormona a nivel del sistema nervioso central en una glándula que se llama hipófisis, y eso genera pues un aumento de peso significativo, pero es un aumento de peso diferente al obeso habitual o al sobrepeso que tenemos, porque son personas que son más gorditas, por decirlo de alguna manera, a nivel central, en abdomen principalmente, y con lo que son brazos delgados, ¿verdad? Piernas delgadas, y todo va a ser a nivel central, que le llamamos nosotros. En el puro abdomen, digamos, puro abdomen, como el flotador que comentamos. Y tórax, ¿verdad? Ajá, casi siempre es así como muy centrípedo, que le llamamos nosotros, centrípeto, perdón, que le llamamos nosotros, sí. Y entonces ahí es donde va a estar más la obesidad en ese sentido. Ahora, muchas de nuestras amigas y las mujeres en general, cuando de repente notamos un poquito más de peso, decimos, claro, si el anillo ni me entra, estoy reteniendo un montón de líquido, y vamos directo a los diuréticos, ¿verdad? Para bajar ese peso, ese kilo o esos 2 kilos que los subimos así de la nada. Claro, hay patologías, por ejemplo, a nivel cardíaco que puede hacer que uno tenga cierto grado de retención pues de líquido, ¿verdad? Ahí influyen otro tipo, digamos, de padecimientos como presión arterial mal controlada de mucho tiempo. Eso también puede generar que el corazón llegue a tener cierto grado de agotamiento, por decirlo así, y genere cierta retención de líquidos a nivel de miembros inferiores. Y pues entonces uno se va a sentir hinchado.
o patologías diabéticos, por ejemplo, de mucho tiempo de evolución que acompañan también patologías cardiovasculares que también pueden manifestarse de esa manera. Ahí definitivamente el buen control con su médico es el que va a hacer la diferencia, ¿verdad? Pero ya son situaciones en las cuales ya yo lo que coma no va a hacer tanto impacto, sino más bien cómo estoy controlado, ¿verdad? De mi patología de fondo, ¿verdad? En ese sentido. Y pues otra cosa que sí se menciona mucho es la parte del hipotiroidismo, que a veces se quiera relacionar o culpabilizar como el aumento de pesos. La tiroides, la tiroides, sí. Pero sí, o sea, sí puede tener un impacto, pero sí se ha visto que lo que tiene es un impacto de aumento, si acaso, de 3 kilos, y mucho está ligado con esa retención de líquido porque disminuye nuestro metabolismo basal. Entonces, la circulación de líquidos va a ser muchísimo más lenta y entonces por eso es que vamos a ver esa retención. A veces si son muy severos, con TSH altísimas, ¿verdad? Entonces podemos ver personas que están más roncas, ¿verdad? Que no solamente tienen su edema, están con presiones bajitas, o sea, tienen otra sintomatología que la va a acompañar significativamente, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, pero en ese aumento, digamos, de líquido, ¿cuánto puede pesar uno más por estar reteniendo líquido? Depende, pero sí puede ser hasta 3 kilos. Claro, si tenemos una evolución pues de una enfermedad crónica ya significativa, pues vamos a tener ahí un deterioro de algunos otros órganos, ¿verdad? Que ahí se puede mencionar, por ejemplo, patologías hepáticas, donde ya hay una retención de líquido diferente a nivel... Exacto. ¿Cómo puedo hacer la diferencia entre que si los riñones me están funcionando mal o básicamente me voy a quitar todos los líquidos y voy a tratar de orinar lo que pueda para bajar el peso? Sí, pues lo que pasa es que ya en ese tipo de contexto ya el paciente va a conocer pues que su enfermedad, sea hipertensión, diabetes, enfermedades crónicas, han ido evolucionando en mucho tiempo, ¿verdad? Y ya son momentos un poco extremos en la que ya el mismo pues paciente se da cuenta de que no es tan fácil quitarlo con solamente una pastilla. ¿Por qué? Porque sí hay que tomar en cuenta que el cuerpo tiene siempre un equilibrio. Si rompemos de alguna manera ese balance que existe, pues hace que empezamos a perder la capacidad de controlarlo. Y muchas veces enfermedades que dañan el buen funcionamiento del riñón, por ejemplo, o el buen funcionamiento hepático, pues van a generar ese tipo de manifestaciones. Y ya, pues sí, va a ser un poco más difícil el control de esos líquidos. Ahora, doctor, en el caso de las personas que se alimentan muy mal, que ese ha sido su común denominador, ¿verdad? El hecho de que les falten algunos nutrientes en esta alimentación, ¿puede hacer más bien que tenga subonazos o que tenga bajonazos? Claro, digamos, eso depende mucho del contenido calórico, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, tengo una alimentación más o menos y de pronto decido bajar ese contenido calórico porque disminuyo harina significativamente, disminuyo grasas, sí, lógicamente puedo experimentar una pérdida de peso importante porque donde yo dejo de comer cosas no saludables, el cuerpo se lo agradece, ¿verdad? Entonces vamos a tener una pérdida de peso. Ahora, sí es importante estar consciente de que estamos haciendo esos cambios y que esos cambios son controlados, o por lo menos yo los estoy haciendo. No que sea una pérdida de peso que no está acompañada a cambios que yo estoy haciendo, porque hay patologías que ahí sí menciono la tiroides, por ejemplo, que puede ser que esté trabajando más de la cuenta, que se llama hipertiroidismo, y nos esté generando aumento del gasto metabólico en este caso, y entonces genera pérdidas de peso significativas. Entonces en 3 meses la persona puede perder más de 5 kilos, ¿verdad? Claro. Pero ya estamos hablando de una patología que hay que controlar, hay que medicar y muchas veces con tratamientos definitivos en algún momento, ¿verdad? Entonces sí es importante saber y conocer que todo el cuerpo, por ejemplo, está balanceado, ¿verdad? Ahora, en el caso de los quistes en los ovarios, porque generalmente uno tiene aumento de peso y le dicen a uno, tiene que checar si los ovarios tienen quiste. Correcto. El síndrome de ovarios poliquísticos, ¿verdad? Que al final es un problema más metabólico, no tanto de los ovarios, es porque los ovarios comparten receptores que tenemos a nivel periférico, principalmente a nivel muscular, más que todo para la insulina. Entonces, si yo tengo un deterioro en lo que es esa facilidad de poder utilizar la insulina que estoy liberando del páncreas, se ha demostrado que los ovarios también van a demostrar esa resistencia, entonces voy a tener el riesgo de aumentar peso, entonces voy a tener riesgo de ser un diabético en el futuro si no hago cambios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa insulina es la que va, después de que comemos, va a utilizar la glucosa de la alimentación y la va a internalizar en el músculo. Pero si hay algún grado de resistencia, se queda circulando en sangre y de alguna manera el cuerpo tiene que ver de dónde obtiene la energía y entonces empezamos a acumular, donde no debemos acumular grasa, ¿verdad? Para ver cómo vamos a responder a esto, ¿verdad? Entonces,
ahí es donde se empieza otra vez a ver un desequilibrio, ¿verdad?, real y que tenemos que controlar. Entonces, las pacientes, perdón, van a tener esa facilidad de aumento de peso que si no tienen cambios en estilo de vida que disminuyan esa resistencia, que principalmente es ejercicio, y algunos medicamentos, metformina es el que se ha demostrado mayor participación, pues siempre van a tener esa posibilidad de aumento. En el caso de nosotras las mujeres, ¿hay algún otro detonante que haga que aumentemos de peso? Básicamente, cuando nos acercamos, por ejemplo, a la menopausia, ¿verdad? Lamentablemente ahí cambia nuestro cuerpo porque ya los ovarios no van a tener tanta participación como en edad reproductiva. Entonces no hay tanta competencia entre los estrógenos y muchas veces parte de los andrógenos que estamos produciendo, y entonces el metabolismo cambia. Entonces vamos a tener más probabilidad de retención o de aumento de grasa a nivel abdominal, por ejemplo, y cambia, ¿verdad? Entonces uno ve a las señoras después de los 60 años que tal vez la distribución corporal es diferente, pero es básicamente por ese cambio metabólico, que no es que no sea controlable, pero eso depende mucho de cuánto he mejorado yo mis hábitos tiempo antes, porque si lo hago justamente cuando ya me estoy viendo el rollito, ya no es tan fácil, no va a ser tan fácil poder regresar al peso que tenía antes. Trabajar desde los 40. Hay que trabajar con tiempo. Ay, doctora, muchísimas gracias, nos queda clarísimo, y lo cierto es que llegamos siempre a lo mismo, alimentación, claro, ¿verdad? Evitar el sedentarismo, mover el esqueleto, claro, y eso nos va a ayudar a estar mejor siempre. Siempre. Muchísimas gracias, doctora, un placer tenerla en nuestra casa. Y bueno, Vero,